Hoy, alrededor de las 11 de la mañana y algunos minutos, cuando desde el sur de la capital de la República Mexicana, un poco más al poniente, en la alcaldía Álvaro Obregón, se registraron no uno, no dos, 3 microsismos, y así lo está ya confirmando el Servicio Sismológico Nacional. 2.8, 3, que fue el intermedio, que fue el de mayor magnitud, y 2.4. El epicentro es la alcaldía Álvaro Obregón. Está con nosotros el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, Pablo Vázquez Camacho, a quien saludo y le agradezco que nos regale estos minutos. En este momento están reunidas las autoridades, las más altas de la capital de la República. Secretario, qué gusto, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes. Todo muy bien y a sus órdenes. Muchas gracias por el espacio. ¿Qué información nos puede brindar y le puede brindar al auditorio? Nos sorprendió 3 movimientos. ¿Cuál es la tarea de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para establecer los protocolos y cuidar a la ciudadanía, secretario? Lo más importante es que tenemos un saldo blanco en toda la ciudad, desde luego en las zonas donde la percepción fue mayor. Se registraron, como bien mencionabas, 3 microsismos. La percepción más fuerte se tuvo en la alcaldía Álvaro Obregón, en la alcaldía Benito Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc y en algunas partes de la Miguel Hidalgo. Se activaron los protocolos de protección civil del gobierno de la ciudad. Eso implicó, desde luego, algunas evacuaciones de algunos edificios. Hubo cierres de circulación también preventivos para facilitar las evacuaciones y evitar accidentes con las personas que a lo mejor detuvieron el vehículo de manera súbita. Y también la Secretaría puso en el aire los 5 helicópteros del agrupamiento Cóndores, que son encargados de sobrevolar la ciudad para verificar que no haya daños a nivel de calle. Y desde luego todas nuestras patrullas en cada colonia fueron recorriendo, también buscando identificar alguna afectación o daño, y podemos reportarle a la gente que todo se encuentra en calma, que no hay afectaciones, no hay daños y tenemos saldo blanco. También desde luego se sobrevoló la Basílica de Guadalupe, donde tenemos desplegado el operativo de cerca de 5,000 agentes de policía que están cuidando a las y los peregrinos por las celebraciones del día de hoy. La pregunta que seguía era esa, secretario. Hoy tenemos una de las más importantes congregaciones humanas en el mundo, que significa la llegada de miles y miles y miles de personas a la Basílica de Guadalupe, el segundo templo más visitado de todo el mundo, por lo que representa la Virgen para la religión católica. Saldo blanco entonces en esa parte de la Ciudad de México. Así es, saldo blanco. Tenemos una concentración importante, desde luego, en la Basílica. Como decías, uno de los elementos que nos hace sentir más orgullosos, la cantidad de visitantes que llegan a nuestra ciudad por motivo de esta celebración. Saldo blanco, y el dispositivo sigue en pie, tanto a nivel vial como de prevención, para cuidar a los peregrinos que visitan nuestra ciudad. Secretario, también depende de usted y de la Secretaría que encabeza el tema que tiene que ver con los reclusorios. ¿Alguna información al respecto? ¿Trabajan normalmente los centros de readaptación social de la capital del país? Así es, los reclusorios están integrados como instalaciones estratégicas dentro de los protocolos de protección civil. Existen, desde luego, áreas de seguridad al interior de los mismos. Se cuida las evacuaciones y se pone a salvo a la población penitenciaria, y también se realizan sobrevuelos y en el caso de que el sismo lo amerite por la magnitud, se acercan también elementos para el reforzamiento perimetral. En este caso no fue necesario y no tenemos nada que reportar al respecto. Secretario, se mantiene la alerta, vivimos en un área sísmica, ocurren estos tipos de eventos, ya hemos tenido algunas manifestaciones, hoy no hubo activación de la alerta sísmica, ya entraremos a detalle en ese sentido. Le agradezco mucho estos minutos y atentos a lo que nos está informando directamente desde la titularidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Fuerte abrazo, secretario, cuídese mucho. Gracias, igualmente, y estamos a sus órdenes. Gracias, y ya lo decía el secretario de Seguridad Ciudadana, Yuli Ceci. Muy buenas tardes, vamos directamente con nuestra compañera Graciela Olvera. El secretario nos señala, mi querida Graciela, saldo blanco en la Basílica. Veíamos tus redes sociales, no lo sintieron, pero la concentración de gente es muchísima. Graciela, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
decirles, Jaime, pues está llevando a cabo la Misa de las Rosas, la más importante, la misa solemne con cual se corona esta celebración del 492 aniversario de las apariciones marianas. En las imágenes de mi compañero Alejandro Alciores podemos observar cómo se encuentra la Basílica de Guadalupe completamente repleta de peregrinos. Si bien el sismo se registró a un punto de las 11 de la mañana, minutos después de las 11 de la mañana, a esa hora se estaba llevando a cabo una misa, por lo que se encontraba la basílica completamente repleta. No se sintió ningún movimiento telúrico, Jaime, del auditorio, tampoco se activaron protocolos, ni mucho menos la alerta sísmica, por lo que continuó la misa conforme lo establecido y el recorrido de los peregrinos continuó de una manera bastante común, pasando por abajo del ayate de Santa María de Guadalupe, y también pues no hubo mayor afectación, nadie se dio cuenta, nadie se espantó, por fortuna, Jaime. Bueno, pues hay que estar muy al pendiente, Graciela. Es muy importante lo que ocurre en la parte norte de la capital de la República Mexicana. Para quien no ubique o no conozca a manera profunda la Ciudad de México, la Basílica se encuentra muy lejos de la zona de los epicentros. Vaya, nosotros nos encontramos aquí en el centro histórico de la Ciudad de México. Para algunos fue perceptible, para algunos no fue perceptible. Hablo en primera persona, para mí, yo no sentí estos tres movimientos. Tú nos estás indicando, tú estás más al norte de la Ciudad de México, nos estás indicando que vaya prácticamente los peregrinos, los fieles, la gente que se está congregando en esa zona, pues ni se percataron de que habían ocurrido tres sismos. Graciela, regresamos en unos minutos contigo ya para que de lleno nos comentes qué es lo que está ocurriendo con este día tan importante para la religión católica respecto a la Virgen de Guadalupe. ¿Te parece? Perfecto, aquí seguimos al pendiente, Jaime. Gracias, Graciela Olvera, directamente desde la Basílica de Guadalupe. Yuli y Ceci, pues hay otros puntos también muy atentos de lo que está ocurriendo, ¿no? Hay otros puntos, Jaime, y por eso nos vamos a enlazar con nuestro compañero Ramón Ramírez. Ramón, tú estás cerca de Graciela, en la Calzada de los Misterios. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se vivió este sismo? ¿Tú, en lo personal, lo sentiste, Ramón? Adelante. Gracias, Yuli, es un placer saludarte. Pues estamos recorriendo la Calzada de Guadalupe, que es el punto que converge y que lleva a todos los peregrinos que aún siguen llegando hacia las inmediaciones de este templo mariano. Destacar que al momento de que se dio a conocer estos tres microsismos en la Ciudad de México, se activaron todos los protocolos de emergencia, y aquí en esta periferia, en estas vialidades, no hubo mayor movimiento, no hubo mayor alertamiento. Por supuesto, no hubo alertamiento a través de los dispositivos que tiene el gobierno capitalino instalados en todos los postes de los C2 y C5, pero hay que destacar un tema muy importante. Muchas personas, Yuli, se han preguntado por qué no sonó la alerta sísmica del sismológico de la Ciudad de México, y hay que destacar varios factores. Primero de ellos, se trata de un microsismo de magnitud aproximada de 3.0, incluso se manejó 3.1 la magnitud. Es un sismo de alguna manera, digamos, muy pequeño, con epicentro aquí en la capital. Para que se active la alerta sísmica, el sismo debe tener mínimo una magnitud de 5.0. Su radio de percepción es muy reducido y duró menos de entre 3 y 5 segundos. Fue, digamos, de manera coloquial, un jalón el que se sintió. No es técnicamente posible alertar un sismo local, por eso es que no hubo posibilidad de que se implementara algún dispositivo de evacuación. En algunas zonas, como la alcaldía Benito Juárez, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, ahí sí hubo algunas personas que refieren a través de las redes sociales que lo sintieron. Sin embargo, aquí en las inmediaciones de la alcaldía Gustavo Madero, como puedes observar, imágenes de Kevin Rivera, está todavía llegando una gran cantidad de personas, todavía muchas familias que vienen y se colocan aquí para ofrecer alimento caliente o ofrecer alguna bebida para los cientos, quizá miles de peregrinos que aún siguen llegando a esta Basílica de Guadalupe. Y recordar y recalcar que de estas inmediaciones de aquí de la alcaldía Gustavo Madero continúan los cortes y desvíos a la circulación. Esto con el objetivo de garantizar, por supuesto, el paso y el tránsito de los feligreses y la convivencia con los vehículos particulares. Destacar que siguen cerrados algunos tramos de la Calzada de Guadalupe. El cuerpo del lado derecho, el cuerpo poniente, está abierto ya desde el circuito interior, pero como puedes ver, la algarabía, la felicidad, la fe que ha movido a millones de personas continúa desarrollándose en este
este corredor papal, y pues la policía auxiliar, la policía bancaria, sectorial, de tránsito y de agrupamientos siguen desplegados para darle garantías a todas estas personas que seguirán llegando a esta Basílica de Guadalupe. Vialidades cerradas, en breve estarán actualizando a ver si ya hay posibilidad de que se reabran, pero de momento, Yuli, así el panorama de la llegada de peregrinos, así el panorama de la percepción o la manera imperceptible que se tuvo de estos 3 microsismos en la alcaldía Gustavo Madero. Nosotros, por supuesto, seguimos atentos. Gracias, Ramón, por este reporte, y gracias también por la información, porque mucha gente se pregunta en redes sociales por qué no sonó la alerta sísmica. Bueno, pues ahí está la explicación muy clara. 3 microsismos en menos de 5 minutos. Lo bueno es que tenemos saldo blanco en la capital. Gracias, Ramón. Estamos al pendiente y nos enlazamos más adelante. Seguro que sí, gracias. Bonita tarde. Bien lo dices, Julie, y ahí está la respuesta. Nos quedó claro el jueves pasado que fue de mayor magnitud y sí se escuchó la alerta. Si no la llegó a escuchar usted el jueves pasado, eso sí, habría que reportarlo. En esta ocasión, pues la magnitud fue menor. Nos vamos ahora con Isidro Corro. Estás en inmediaciones del Monumento a la Revolución, aquí en la Cuauhtémoc. Isidro, ¿cómo están las cosas por allá? ¿Qué tal, Ceci? Un gusto saludarte. Fíjate, aquí en el Monumento a la Revolución no se sintió el temblor. De hecho, tampoco sonaron las alertas sísmicas. Son algunos teléfonos y por ello, personas que trabajan en edificios ubicados aquí, sobre Plaza de la República, Ignacio Ramírez, evacuaron de sus inmuebles, todo de manera ordenada. Platicamos con algunas personas que se espantaron. Esto fue lo que nos dijeron. Pues yo no lo sentí, pero ella sí se asustó. No sentí nada hasta que dijeron que estaba temblando. ¿En qué piso están? Yo estoy en el piso 9. ¿Sintió algo? Nada, pero ellos dicen que sí. Sí, sí se sintió bastante. ¿Qué pasó por su mente? Ay, no, muchas cosas. Es que el edificio se mueve mucho y este edificio ya ha tenido muchos temblores. Todas estas personas fueron colocadas en la explanada del Monumento a la Revolución. Llegaron los brigadistas, hicieron un conteo y una vez que certificaron que no había riesgo, regresaron a sus respectivos centros de trabajo. Ceci, lo que tenemos este mediodía. Bien, Isidro, gracias por la información. Y bueno, ahí está, al menos aquí en la Cuauhtémoc, en un piso 9 incluso, no fue muy perceptible. Sin embargo, a través de redes sociales hay muchos comentarios de que, obviamente, más al sur donde fue el epicentro, por allá por la Álvaro Obregón y por algunas zonas aledañas, sí se sintió mucho más. Gracias a Isidro Corro, también a Ramón Ramírez, Graciela Olvera desde la Basílica. A lo largo de este espacio continuamos con más enlaces. Atentos, gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sí fueron 3 sismos los registrados y fueron prácticamente en fila. Uno a las 11 de la mañana con 6 minutos. Ese se reportó de 2.8 grados. El de las 11 de la mañana con 7 minutos fue el más potente y ha sido el más potente de los últimos que se tenga registro, de 3 grados, y posteriormente, un minuto después, el de 2.4. Todos, prácticamente todos, el epicentro en la alcaldía Álvaro Obregón. Es lo que está informando el sismológico. 2 kilómetros al suroeste de la alcaldía Álvaro Obregón. Aún no tengo claro la profundidad de este fenómeno, pero bueno, pues es lo que señalan. Y también es importante destacar que a raíz de hace algún tiempo, recordarán ustedes, se generó un sismo en esa misma zona y luego hubo un enjambre de sismos, una cantidad importante de sismos que se generan en la misma zona, en el mismo epicentro o muy cercano al mismo epicentro. Nuevamente convocó a las propias autoridades, científicos, expertos, pues a analizar qué era lo que estaba sucediendo. Hay algunas versiones que señalan que mucho de esto puede ser o puede ocurrir por la sobreexplotación del subsuelo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues la Ciudad de México requiere de agua y se explotan estos mantos acuíferos. Se dice que esto podría ser la causa al mover o al generar o al explotar o sobreexplotar estos mantos acuíferos, podría ser en algún momento la causa. Hay científicos y expertos que dicen que no, que este tipo de eventos se generan mucho más profundo y que existe
científicamente comprobado una falla en esa zona de la Ciudad de México, una falla, una placa que pega o que se revienta o que choca con otra que también se encuentra en esa zona y que es la manera en la cual ocurren ese tipo de fenómenos. Sí, los sismólogos tendrán que analizar bien lo que está ocurriendo. Según datos de Sky Alert, esta serie de sismos, Jaime, que tú mencionas, inició el pasado 10 de mayo, que recordaremos que fue de magnitud 3, y después así inició como este enjambre sísmico, y hasta el momento, según Sky Alert, se han registrado 39 sismos. ¿En esa misma microsismos. Zona? No menciona si es la misma zona, pero como que la cadenita de microsismos que se han registrado aquí en la Ciudad de México, van 39 eventos desde el 10 de mayo hasta los que se registraron el día de hoy. Y es importante señalar que este de magnitud 3 es el más grande registrado en el poniente de la capital. Que esta magnitud es bajo el foco de la superficie de 1 kilómetro y en plena zona urbana, también es lo que informa Sky Alert. O sea, hay ya mucha estadística, mucho de qué hablar. Ahora los científicos tienen que ser los que nos gestionen o los que nos ayuden a gestionar esta información y que nos digan qué es lo que está ocurriendo. Oye, ¿no? Jaime, Yuli, pero no me dejarán mentir. Todos traemos pues desde el sismo del 85, el del 17, septiembre, así con los ojos puestos siempre en cuanto a los sismos. Los expertos nos han dicho una y otra vez, no tiene que ver el mes, no es septiembre, nos han dicho incluso en diciembre. Hay registros de la UNAM, precisamente del Instituto de Geofísica, que desde que hay registros dicen es diciembre los que tienen más sismos y de mayor magnitud. Exacto. Parece que este diciembre, no me dejarán mentir, ya nos está dejando claro que sí, no se trata de septiembre, exacto, con la semana pasada, parece que sí nos queda ya más claro que pues ya no hay que tener nada más los ojos puestos en septiembre. Creo que los memes incluso también ya van a empezar a salir en diciembre. Para diciembre, sí, bien lo dice Ceci, se registran más sismos más frecuentemente en el mes de diciembre. Y de mayor magnitud también. En junio, ¿no? En el mes de junio. Si comparamos diciembre y septiembre, también en diciembre sí se pone como más intenso. Bueno, pues ahí estamos viendo, la semana pasada tuvimos este sismo y con epicentro en Puebla. Sí. Y ahora estos 3 microsismos con epicentro en la alcaldía Álvaro Obregón. Ay, pues qué cosa. Espero que todos bien en casa, espero que todos tranquilos, a seguir el protocolo, que no nos queda duda. Ahora sí que el jueves pasado y hoy, en muchos puntos donde sí se sintió, en colonias como Nápoles del Valle, en Polanco, incluso en San Ángel, en Roma Sur, pues nada, seguir el protocolo, independientemente suene la alarma o no con los microsismos, ya tenemos que seguir el protocolo. Exactamente, y estar muy atentos a Protección Civil, a lo que nos dice, si hay alguna evidencia de alguna fuga de gas, algo que pueda estar sucediendo en ese sentido, hay que reportarlo de inmediato a los bomberos y a las autoridades más cercanas para que pues no corramos peligro. Y esperemos que así siga sucediendo. Ya lo informó el propio jefe de gobierno a través de sus redes sociales, que el saldo es blanco, siguen los monitoreos y siguen atentos de las consecuencias de estos 3 sismos. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Y por qué ocurren los microsismos? Tengo entendido que incluso la denominación microsismo científicamente no existe, es un sismo y punto. Sí. Para aclararnos esto, está ya conectado con nosotros en la línea telefónica Víctor Hugo Espíndola. Él es el director de análisis del Sismológico Nacional. Víctor Hugo, primero gracias por estos minutos y yo te quiero preguntar, comenzar con eso. ¿Existe el concepto de microsismo o es un sismo tal cual? La magnitud es muy baja, pero se siente en una zona urbana y pues sí nos pone en la alerta. Víctor Hugo, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Como bien comentaba, no existe el microsismo formalmente, ¿verdad? Pero sí lo asociamos perfectamente con el hecho de que un sismo es el movimiento de la Tierra, entonces microsismo pues un pequeño movimiento, aunque cuando es un sismo como el que tuvimos ahora, del mayor de magnitud 3.0, que tiene aceleraciones del suelo muy fuertes, principalmente en la región epicentral, pues ya no pasa, ya en ese término ya no sería un microsismo, ¿verdad? Entonces, bueno, mire, lo importante es que nos entendamos que se refieren a sismos de magnitud pequeña, aunque como bien dice no existe como tal, ¿verdad? Pero estos tipos de sismos están asociados con fallas que existen dentro de la Ciudad de México.
Sí, recordemos que vivimos en el eje volcánico y el eje volcánico ha dado, como bien sabemos, origen a toda esta actividad volcánica que existe a lo largo de todo. Nosotros estamos en la parte central de ese volcánico y como tal, pues está asociado todo esta actividad con gran cantidad de desplazamiento, de formación de la corteza, que también viene acompañado por gran cantidad de fallas. Entonces no es de extrañar que existan secuencias sísmicas en determinados tiempos y pasarán luego meses o años en que no sentamos nada y luego así van ocurriendo. Entonces en los anales del sísmico podemos ver ese comportamiento. Víctor Hugo, el tema de la explotación o sobreexplotación de mantos acuíferos puede ser un detonante de ese tipo de fenómenos geológicos, o son fenómenos geológicos que son mucho más profundos y nada tiene que ver la reacción humana o el trabajo humano o sobre la explotación de este tipo de mantos acuíferos? Pues mire, estos en particular, esta actividad sísmica que hemos tenido durante este año en esta región, está asociada, como mencionaba, a fallamiento activo que existe bajo el suelo de la Ciudad de México y que están aproximadamente a 1 kilómetro de profundidad, en donde la explotación de estos mantos pues poco tendría que ver, ¿verdad? Y ciertamente la actividad humana pues también provoca sismicidad inducida, pero al parecer no es el caso. Víctor Hugo, lo saluda Juliana Escobedo, muy buenas tardes. Quisiera preguntarle, según los datos que tenemos del Servicio Sismológico Nacional, estos 3 microsismos que se registraron en la Ciudad de México, los 3 tienen una profundidad de 1 kilómetro. ¿Eso qué significa? ¿A mayor profundidad se siente menos el sismo? Sí, claro, si estamos mientras... Bueno, vamos a suponer, a ver, primero, recordemos que un sismo es el proceso que está asociado a un área que hay una dislocación, ¿verdad? Un rompimiento. Si ese rompimiento está más hacia la superficie, sí que obviamente que los efectos y la sensación para el ser humano van a ser mayores. Si está a más profundidad, pues las ondas se atenúan y lo que sienten las comunidades cercanas pues va a ser de menor intensidad, aunque el sismo tenga la misma magnitud. Y está también eso asociado, o lo podemos ver con sismos mucho más grandes, ¿verdad?, de magnitud 6.4, por ejemplo, los sismos que ocurrieron en Haití. Recordemos que prácticamente rompían gran cantidad de área hasta la superficie, que es lo que más hace daño. Entonces sí, en efecto, mientras más profundo sean efectivamente en rompimiento, pues las ondas se atenúan y nosotros lo vamos a sentir menos. Ok. Víctor Hugo, buenas tardes, te saluda Cecilia Salamanca. Se dan estos 3 sismos seguidos, algunos incluso ni siquiera 1 minuto de diferencia, pero pues la magnitud, como vemos, pues es de 2.8, de 3, de 2.4. ¿Se consideran réplica o cuál es la explicación de que pues 3 seguidos? No, lo que pasa es, y no nada más ocurre con estos pequeños sismos en la Ciudad de México, también ocurre con sismos que pueden ser más en las costas de México. Mencionábamos que no son puntitos en donde se libera la energía, son áreas tan extensas como la magnitud del sismo, ¿verdad? Entonces muchas veces se rompe como una secuencia, no necesariamente que sean en el mismo lugar, digamos que son áreas adjuntas que se pueden ir discutiendo. A veces sí ocurre que se empalman, pero es la secuencia también en el rompimiento, puede ser la secuencia en el rompimiento de la falla, en lugar de que se rompa en un solo salón, digamos, un área se rompe en 3 partes. Entonces, eso es lo que puede ocurrir. Pues Víctor Hugo Espíndola, jefe de análisis del Servicio Sismológico Nacional, gracias por estos minutos y pues a seguir alertas, ¿no? La alerta sísmica ya también nos han explicado, no suena porque pues prácticamente el sismo lo estamos teniendo, el epicentro en nuestros pies, por eso es imposible que se alerte de esta manera. Víctor Hugo, gracias y atentos a lo que ocurra desde el Servicio Sismológico. Si no nos volvemos a hablar en lo que resta del año, te deseamos felices fiestas.
Igualmente para ustedes un saludo, un gran saludo para toda la audiencia. Igualmente. Gracias, Víctor Hugo. Gracias, Víctor Hugo. Pues sí, hay que tomar en cuenta la gran labor que hace el Sismológico Nacional desde la UNAM y, por supuesto, la enorme fortuna de tener una institución y un organismo con esta calidad de gente, de especialistas, de expertos, pues que nos tienen que decir eso. Uno, un sismo jamás vamos a saber cuándo se va a generar. Dos, vivimos en una zona sísmica, pues hay que aprender a vivir con ello. Yo sé que es difícil y que es complicado. Hay gente que se paraliza incluso cuando está viendo, cuando está en tránsito un propio movimiento telúrico, se petrifica, permítanme utilizar el término. Hay gente que en su vida ha sentido un sismo. Parece eso mentira. Yo cuando alguien me decía, nunca en mi vida había sentido un sismo, cuando uno es chilango y vives con eso, vaya, obviamente nunca te vas a acostumbrar porque la fuerza de la naturaleza es tremenda. Pero hay gente que sí se queda impactada de primera instancia al ver la tierra mover y al ver su entorno moverse y tronar, ¿no? Como truenan algunas edificaciones y algunos inmuebles, ¿no? Sí, hace 3 años, pues Jaime, a mí me preguntaban mucho, pero ¿cómo es la primera vez que sientes que tiembla? Y yo sí. Hace 3 años, pues no sabía lo que era un temblor, pero bueno, hoy lo vivimos, hoy lo sentimos y bueno, no queda más que estar siempre pendientes, agradecer el servicio que tenemos de alerta. De la alerta. La verdad, y tomar en cuenta los simulacros, Jaime. Exacto. Precisamente para saber cómo reaccionar en algún momento como este. Perfecto, pues vamos a continuar con mucho más. Hay más información que brindarle en este telediario.